Hola a todos, en este video quiero que hablemos un poco de las pruebas FARO. Ya tenía desde hace un tiempo, hablarles de esto porque hay un poco de incertidumbre y confusión sobre estas pruebas porque pues son muy nuevas, ¿verdad? Y a veces ni tan siquiera los profesores de los colegios no pueden decirle cosas a los estudiantes con certeza, ¿no? Como que yo tengo la experiencia de mi hermano menor que estuvo en décimo el año pasado, ahora está en un décimo, y él a veces le ha preguntado a los profesores y los profesores no les sabían responder o les respondían con algo que no estaban 100% seguros. Entonces me parece que es muy importante que leamos los documentos oficiales del MEP y intentemos de aclararnos las dudas directamente con el MEP, ¿verdad? Yo aquí tengo varios documentos que son del MEP y se los voy a dejar todos en la descripción para que ustedes los descarguen y los lean por su propia cuenta, porque por supuesto que no se los voy a leer todo porque si no me tardo muchísimo, pero sí tengo aquí anotado varias cosas que quiero mencionarles que me parecen que son como los puntos más importantes. Ahora, me voy a tomar nada más unos segundos para decir que en estos días el MEP publicó un documento que dice así muy grande y en negrita: pruebas nacionales FARO no se realizarán en el 2020. Esto fue publicado el martes 21 de abril del 2020 y dice además se retomarán en el 2021. Pero yo lo que quiero mencionarles de este documento es que es un poco confuso porque en negrita dice ahí que las pruebas nacionales del FARO no se realizarán en el 2020 y subrayado dice que se retomarán en el 2021. O sea, ustedes leen este título y ustedes dicen, si usted es un estudiante de décimo y de undécimo, ustedes probablemente piensen, y bien, qué dicha, me salvé de hacer FARO. Entonces, yo siempre les digo una cosa, vean, cuando antes de emocionarse por un título o algo, lean todo el documento. Porque hasta que ustedes no lean todo el documento, ustedes no pueden aclarar o no pueden afirmar cosas. ¿Por qué? Porque ahí, como les digo, con ese título uno entiende que no se van a hacer pruebas FARO del todo. Pero cuando uno lee, en el documento solo están mencionando undécimos de colegio académico y duodécimos de colegio técnico. Estoy hablando para secundaria, ¿verdad? Porque es mi área. En primaria también hablan de primaria, pero no me voy a meter en primaria. Si a ustedes les interesa leer sobre lo que dice en primaria, ahí les queda el documento y lo pueden leer. Entonces, les decía, solo menciona los décimos de colegio académico y los undécimos, ¿verdad? Undécimos de colegio académico y los duodécimos de colegio técnico. Entonces, si ustedes están en décimo todavía en un colegio académico o en undécimo en un colegio técnico, yo les recomiendo que no se emocionen todavía porque en este documento no está diciendo específicamente que ustedes no van a hacer FARO al final del año. Aquí está mencionando, repito, solo los undécimos de colegio académico y los duodécimos de colegio técnico. Entonces, bueno, eso quería mencionarles de esa noticia. No quiero hablar mucho de eso porque la idea del video es aclarar un poco dudas sobre la prueba de FARO. Entonces voy a hablar de aspectos generales. Entonces, bueno, como les decía, a mí me parece hay una incertidumbre muy grande. Yo creo que hay un poco de diferencia, ¿cómo les digo? Una distancia un poco amplia de lo que dicen los documentos y a lo que es la práctica, ¿verdad? Ahora, también tenemos que recordar que en el año 2019 hubo una huelga que se prolongó por mucho tiempo, ¿verdad? Y pues obviamente no es culpa del Ministerio de Educación Pública que hubiera esa huelga tan larga y pues eso obviamente es un factor que hace que el plan no se haya efectuado a como estaba establecido, ¿verdad? Es muy complicado cuando todo el mundo está en huelga. Entonces, bueno, tengo un documento acá que se llama Generalidades, que me parece que dice aspectos generales de la prueba nacionales para el fortalecimiento de aprendizaje, para la renovación de oportunidades. Eso es lo que significa FARO, ¿verdad? Es F de fortalecimiento, A de aprendizaje, R de renovación y O de oportunidades. Me parece que este documento está bastante completo.
Aquí tiene la tabla de contenidos, viene una introducción y además nos explica, por ejemplo, la característica y los tipos de ítems que se van a aplicar en estas pruebas. Además viene un poco de explicación sobre cada una de las materias, sobre ciencias, español y matemáticas. Recordemos que FARO se va a aplicar para ciencias, español, matemáticas y estudios sociales. Está planeado también para estudios sociales, pero ¿qué pasa con estudios sociales? Estudios sociales, primero que todo, no se realizó en el 2019 para los planes piloto y además, según una entrevista que vi en La Nación, que les va a quedar también el enlace, ¿verdad? Eso sí, La Nación a veces piden que paguen, entonces no les aseguro 100% que lo puedan ver, ¿verdad? Pero en esa entrevista de La Nación, el señor Pablo Mena, que es el director de gestión y evaluación de la calidad, dice que para estudios sociales no se va a aplicar todavía y no saben todavía exactamente cuándo se va a empezar a aplicar porque estudios sociales está en una transición de plan de estudios. Entonces, hasta que estudios sociales termine esa transición del plan de estudios, entonces hasta ahí es cuando se va a empezar a hacer el FARO para estudios sociales. Entonces, por el momento de ciencias, español y matemáticas. Aquí vienen indicaciones para cada una de esas materias en específico y además también vienen ejemplos, algunos ejemplos de esas materias, ejemplos de preguntas que les pueden salir en el examen. Entonces me parece que este documento es muy importante para que lo lean ustedes. Y bueno, entre algunas cosas que quiero mencionarles es que nos dicen que las pruebas nacionales FARO 2019 contarán con 60 reactivos de selección única o respuesta cerrada. Vean que aquí dice 2019, pero pues es porque fue el primer año de FARO, ¿verdad? Y estos documentos son los que pude encontrar de FARO. Ahora, yo espero que obviamente, ¿verdad? La estructura se siga manteniendo. Entonces, dice que cuenta con 60 reactivos de selección única o respuesta cerrada para las asignaturas de ciencias y matemáticas. ¿Ok? Yo, como les dije, me voy a enfocar en el área de matemáticas, ¿verdad? Que es la mía. En las pruebas FARO también habrán ítems de respuesta cerrada, de manera tal que el estudiante deba dar por escrito la respuesta del ítem que él considera correcto. Entonces, esto ya se había dado en bachillerato para colegio en años anteriores, ¿verdad? Que ya no hay solo marcar con X, sino que ustedes tienen que también a veces escribir la respuesta. Entonces, eso, entre otras cosas, es lo que me parece muy interesante de este documento. Vienen después cosas de ciencias. Aquí vienen ejercicios que pueden realizar, vienen también de español y ya finalmente viene aquí matemáticas. Y algo que tengo aquí subrayado es que el programa de matemáticas fue aprobado por el Consejo Superior de Educación en el año 2012. Entonces vean que el plan de matemáticas se mantiene, o sea, no es que cambiaron nada en el plan, simplemente van a cambiar la forma de evaluarlo, ¿verdad? Entonces el plan sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, con respecto a esto, yo, por ejemplo, les aconsejaría que descarguen el plan de estudios de matemáticas, que también se los voy a dejar aquí en la descripción. Y eso sí, ese plan de estudios es súper largo, porque viene no solo el plan de estudios para 10º año, sino que viene para todo el colegio y, si no me equivoco, hasta viene junto con primaria, pero no estoy muy seguro, pero creo que viene todo en primaria, todo secundaria. Entonces, tienen que irse a la parte de 10º y ahí van a encontrar todos los contenidos de 10º y con ese plan de estudios ustedes pueden estudiar para este examen, ¿verdad? E incluso otra recomendación que les daría, como esto es tan nuevo, y bueno, yo por ejemplo todavía no tengo videos, o más bien voy a empezar apenas a hacer videos resolviendo ejercicios de FARO. Entonces, como no hay mucho material para esto, yo les recomendaría que, por ejemplo, ustedes pueden incluso estudiar con exámenes de bachillerato viejos, pero eso sí, que tienen que identificar cuáles preguntas corresponden a contenidos de 10º y cuáles preguntas corresponden a contenidos de 11º. ¿Por qué? Porque recordemos que estas pruebas son obligatorias para los 10º años. ¿Eso qué significa? Que ya antes en bachillerato, ¿verdad?, se calificaba la materia de 10º y de 11º. Ahora, ¿cómo se aplica en 10º? Pues la materia se califica hasta 10º año, ¿verdad? Ya no van a tener los temas de 11º. Entonces, bueno, creo que de este documento eso es lo que quiero explicarles. Aquí vienen más ejercicios de matemáticas que pueden hacer y bueno, entre otros documentos que tengo, por ejemplo, aquí hay uno que dice Pruebas Nacionales FARO y explica muy bien algunas cosas. Por ejemplo, bueno, lo que ya les mencioné un poco, ¿verdad? Es que ya para hablar más de las generalidades de FARO y no de matemáticas en sí, es que primero que todo, bueno, ya les dije que se está planeado para español, ciencias, matemáticas y sociales, pero sociales todavía no.
Y además de eso, ¿verdad? Se aplica en 10º año en colegios académicos y en 11º año en colegios técnicos. Además de eso, ustedes aplican ese examen, ¿verdad? Algo muy importante, una palabra que ha generado mucha confusión. El examen es un diagnóstico, pero que el examen sea un diagnóstico no significa que no va a tener un valor al final para que ustedes puedan alcanzar su título de bachillerato. La prueba sí tiene un valor en su nota para que ustedes alcancen el título de bachillerato al final, a pesar de que lo están haciendo en 11º. Pero ¿por qué se dice que la prueba es un diagnóstico? Porque la prueba es un diagnóstico para que ustedes, además, ¿por qué ya no se va a hacer en 11º y por qué se va a hacer en 10º? ¿Para qué vamos a ir después a 11º, por decirlo así? Pues porque la idea es que en 10º ustedes les evalúan sus conocimientos y ven en qué áreas ustedes están un poco deficientes. Entonces, para que supuestamente, ¿verdad?, los profesores hagan un plan de mejora y puedan mejorar las áreas donde ustedes tienen deficiencias. Entonces, la idea es que ustedes lo hacen al final de 10º, los profesores evalúan dónde les falta a ustedes reforzar, para que en 11º pues refuercen esos lugares donde les falta, esas áreas donde les falta. Entonces, además de eso, es un diagnóstico tanto para el estudiante como para los profesores. En esa entrevista de Pablo Mena, el director de Gestión y Evaluación de Calidad, él dice que es un diagnóstico para los profesores, pero no significa que van a castigar a los profesores, sino que se supone que, obviamente, si un estudiante sale mal en un tema, es porque probablemente el profesor no se lo enseñó muy bien en ese tema. A veces le echamos toda la culpa al estudiante. Eso es, en Costa Rica se tiende muchas veces a decir, o los profesores, más bien algunos profesores, tienden a decir es que esos chiquillos no estudian, es que esos chiquillos no están interesados, bla, 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 bla. Pero yo diría que en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, el profesor en realidad es el que falla al intentar de enseñarle un tema a un estudiante. Entonces, cuando un estudiante no está, o sea, se le evalúa un tema y sale en ese tema no muy bien, es probablemente, o sea, hay una probabilidad grande de que el profesor no se lo haya enseñado bien. Entonces, esto es un diagnóstico también para los profesores, para ver en qué áreas los profesores no están enseñando de una manera correcta, y así el Ministerio de Educación Pública les puede dar asesorías, los puede acompañar, como dice Pablo Mena, los puede acompañar en el proceso educativo para que mejoren su proceso de enseñanza. Esto es una idea genial, a mí me encantaría que esto pasara, pero yo sí siento que de la teoría a lo que están diciendo ellos a la práctica hay una brecha muy amplia. Además que recordemos que ese ministro de Educación, ¿verdad?, que teníamos, el que usaba medias muy bonitas, ese ministro de Educación, bueno, yo sinceramente no sé mucho de qué colegio fue él, qué escuela fue él, pero sí leí en una noticia de La Nación que el profesor salió de un colegio privado. Yo estuve en un colegio privado, estuve en una escuela privada y en un colegio privado en 7º año y 8º año, si no me equivoco. Después me pasé a un colegio público. Gracias a mi mamá y bueno, a mis papás, a los dos, yo digo que ha sido lo mejor que me ha pasado. Cuando uno está en un colegio privado, uno está como en una burbuja. Muchas veces, no estoy diciendo que todos sean iguales, pero yo diría que la mayoría. Y cuando uno se va a un colegio público, uno sale completamente a la realidad. Y yo pienso que, por ejemplo, esto de los planes de mejora en un colegio privado es muy bonito, porque hay muchos colegios privados donde los grupos son de 15 personas, máximo 20 personas, y estamos hablando de que en un colegio público hay grupos de más de 30 estudiantes, y uno como profesor es imposible hacer planes de mejora individuales para más de 30 estudiantes en un grupo. O sea, es imposible, uno no puede tomar una lección para explicarle a 33 estudiantes diferentes, porque cada persona es diferente, cada estudiante es diferente, su área en la que tuvo deficiencia.
Entonces esto es como un poco de manera de crítica, de verdad. A mí me parece que la prueba Faro y todo es muy bonita, tiene objetivos muy bonitos, pero hay algo muy importante en la educación y es el contexto. Uno no puede ser educador sin pensar en el contexto. Y en el contexto de Costa Rica tenemos que cambiar algunas cosas, como por ejemplo la cantidad de estudiantes por grupo, para poder aplicar cosas como estas. Pero bueno, eso fue como así mi crítica. Entonces voy a seguir hablando de la prueba porque ya me desvío un poco, me disculpan, pero a mí me gusta hablar mucho, ya lo han visto en muchos de mis videos, ¿verdad? Que me tardo demasiado. Entonces, les decía, ¿verdad? Que, bueno, se aplica en décimo para académicos y en un décimo para técnicos, pero eso sí, cuando ustedes lleguen a un décimo año en los académicos y a un décimo año en los técnicos, ustedes van a tener la opción de si quieren volver a hacer la prueba o no. Y ustedes van a decir, profe, pero ¿para qué yo voy a querer volver a hacer otro examen? Bueno, porque les dan la posibilidad de que mejoren su nota. Entonces, es obligatorio en décimo año académico y en un décimo año técnico, pero en el siguiente año ya no es obligatorio, sino que es una opción para ustedes de que si ustedes sintieron de que ustedes pueden mejorar su nota, de que no salieron muy bien, ustedes pueden tener la opción de volver a hacer el examen y subir su nota. ¿Ok? Y ustedes me van a decir, bueno, profe, pero si es un diagnóstico, ¿por qué necesito subir mi nota? Porque como les dije antes, que sea un diagnóstico no significa que no les va a afectar en su nota para obtener al final el título de bachillerato. Aquí hay un gráfico que me parece bastante bonito. Bueno, ya me dice que es en décimo de académico, un décimo de técnico, las asignaturas. Luego dice, ya cuando ustedes estén en un décimo, o bueno, estén en último año de colegio, ¿verdad? En último año de colegio van a tener que normal aprobar todas las asignaturas, ¿verdad? Del colegio. Entonces ustedes pasan el último año de colegio y que pasen el último año de colegio no significa que van a obtener el título de bachillerato de una vez, sino que ¿cómo van a obtener el título de bachillerato? Van a tener un promedio de todas las notas de su último año de colegio. Entonces ustedes pasan el último año de colegio, tienen su promedio del último año de colegio y ese promedio va a ser un 60% y el otro 40% va a ser las notas que ustedes tuvieron en Faro. Entonces, ¿para qué es? Esto es para la promoción de estudiantes para la obtención del título de bachillerato. Entonces, como les digo, al final ustedes van a tener que aprobar el último año. Ese último año, todas las notas, el promedio, les va a valer un 60%. Y las pruebas Faro que ustedes hicieron en décimo y que si quisieron volvieron a hacer en un décimo para mejorar su nota, les va a corresponder a un 40%. Entonces, ya cuando esos dos se junten y si ustedes tienen más de 70, pues van a obtener su título de bachillerato. Entonces vean que no se confíen, no es que esas pruebas no tienen ningún valor en su nota al final sí tienen valor. Y eso sí, yo pienso que esto es bastante favorable para el estudiante. Me parece que hay muchas más posibilidades de mejorar que en bachillerato normal que se hacía antes. Y además recuerden que tienen el chance de subir su nota. Entonces, bueno, eso va siendo más que todo las generalidades de esta prueba. Y bueno, lo que les quiero enseñar aquí es que tengo una práctica también de la UNED, Colegio Nacional de Educación a Distancia, Coordinación Académica. Esto me lo pasó una estudiante, se llama Elena, entonces muchas gracias a Elena si ve el video. Aquí vienen los temas que bueno, siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Geometría, relaciones y álgebra, estadística y probabilidad. Y esta práctica, vean, yo se los aseguro, si ustedes hacen esta práctica completa y entienden cada uno de los ejercicios, ustedes van a salir súper bien en la prueba de matemáticas. ¿Por qué? Por cada área tiene un montón de ejercicios. O sea, imagínense que en geometría está el tema de geometría analítica, tiene 45 ejercicios. Después viene polígonos, que sigue siendo de geometría, tiene 82 ejercicios. Después tiene visualización espacial, seguimos con geometría, tiene 48 ejercicios. Luego conjuntos, ya es relaciones y álgebra, pero bueno, imagínense, solo en geometría hay 175 ejercicios. Después viene relaciones y álgebra con conjuntos, tiene 21 ejercicios. Después funciones, tiene 86 ejercicios. Después, entonces eso sumaría 107 ejercicios de relaciones y álgebra, imagínense.
Y luego viene estadística y probabilidad, que tiene 97 ejercicios, o sea, son más de 300 ejercicios. Y el examen solo tiene 60 ejercicios, o sea que si ustedes, por eso les digo, si ustedes practican con esta práctica, valga la redundancia, o sea, ustedes estarían haciendo más de 300 ejercicios, por supuesto que van a ir preparados para hacer un examen que tiene solo 60 ejercicios. Entonces les queda también en la descripción. Y aquí otro documento que me lo pasó Josué Barrantes, muchas gracias si ves el video. Eso sí, la calidad no es muy buena porque fue escaneado, además creo que fue escaneado desde el celular o no sé. Entonces la calidad se ve un poco ahí, las letras se ven un poco a veces borrosas y así, y está un poco cortado, pero se logra leer, que es lo importante. Entonces también les queda ahí para que practiquen en la descripción. Y yo también, estén atentos, porfa, compartan con todos los que sepan que tienen que hacer este examen, porque yo voy a hacer una lista de reproducción donde voy a solucionar estos ejercicios meramente de Faro, ¿ok? Entonces, bueno, creo que esos son los documentos que quería mostrarles. Yo creo que ya es todo lo que tenía escrito acá, que quería hablarles de esta prueba. Disculpen que igual yo intento hacerlo lo más rápido posible, pero siempre me pongo a hablar de otras cosas, pero yo pienso que eso es muy importante para uno como profesor hacia los estudiantes. No se trata, hay una diferencia entre ser instructor y ser educador. Un instructor simplemente instruye al estudiante a que sepa cómo hacer cosas, digamos, meramente de la materia. Por ejemplo, no sé, si ustedes quieren usar Excel, por ejemplo, yo llego a ustedes y les digo, ustedes en Excel ponen esta fórmula y les da este resultado y listo. En cambio, uno como educador, el educador es una palabra que conlleva muchas cosas. No se trata solo de educador de la materia en sí, que por ejemplo mi materia es matemáticas, sino se trata también de intentar despertar intentar incentivar al estudiante a que lea, a que se informe por sí solo, a que tenga un poco de incentiva crítica, o sea, que tenga un pensamiento crítico, que se haga que se pregunte a sí mismo por qué esto es así. O por ejemplo, ahora pasa mucho con las fake news. Hay un montón de noticias que son falsas, o que tal vez no son falsas, pero esconden información. O sea, están diciendo verdades, pero están escondiendo parte de la verdad, que tal vez es la parte más importante. Entonces, ante todo esto, ante toda esta desinformación, es muy importante que leamos, que no seamos vagos y que no solo leamos el título y se acabó, sino que leamos todo el documento, que nos preguntemos, ¿de verdad esto es cierto? Por ejemplo, si vemos una noticia que es un poco extraña o que no lo pensamos cierto, intentemos de buscar si esa misma noticia la publicaron otros dos medios de comunicación, que sean medios de comunicación serios. Ahora, en el presente cuesta encontrar medios de comunicación serios, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, si hay 3 medios de comunicación serios que están publicando la misma noticia, es porque probablemente sea algo cierto. En cambio, si solo un medio de comunicación ahí, que ni tan siquiera sabíamos cómo se llamaba esa página, ni tan siquiera sabíamos el nombre de esa página, está publicando algo y no lo encontramos en otras páginas importantes, es porque probablemente se lo inventaron, o están haciendo confusión, o están haciendo algo que no es 100% cierto. Entonces, por eso es que les hablo tanto y intento de despertarles un poco ese pensamiento crítico que necesitamos, ¿verdad? Y no solo necesitamos personas que les decimos haga esto, haga esto, haga esto, sino que necesitamos personas que se pregunten por qué estoy haciendo esto, si hago esto es para bien o no, es para mal, por qué me están diciendo que haga esto, etcétera, ¿verdad? No necesitamos solo robots, para eso tenemos las computadoras. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que vieron el video. Como les dije antes, por favor, si conocen gente que tiene que hacer las pruebas FARO, ya sea que estén en noveno, por ejemplo, en noveno significa que el otro año van a tener que hacer las pruebas FARO, o si ustedes están en décimo, como les dije, no se confíen por el documento que publicaron, espérense, o sea, prepárense y espérense a ver si el MEP ya publica otro documento que específicamente los cite a ustedes.
Y entonces, bueno, nada más le pido eso, que por favor compartan, que se suscriban al canal, denle me gusta al video. Y si están escuchándome en este momento, es que probablemente se quedaron viendo todo el video, que es bastante largo. Entonces muchas gracias y hasta luego.